Esa noche, al acostar a Mateo en su cuna en nuestro pequeño departamento, miré su rostro pacífico mientras dormía. Sus pequeñas pestañas temblaban ligeramente y sentí las lágrimas acercándose a mis ojos. Le prometí que nunca conocería el rechazo que yo había experimentado toda mi vida. Crecerá sabiendo que lo aman por lo que es, no por lo que esperan de él. Diego entró en la habitación y me abrazó por detrás, sus brazos cálidos y seguros. Estuvimos en silencio, mirando a nuestro hijo, y en ese silencio había más fuerza que en todas las palabras. «Fuiste muy valiente hoy», susurró, su respiración rozando mi oído. No me sentí valiente, admití. Mi voz temblaba. Me sentí destruida. A veces lo más valiente es romper con lo que nos duele, incluso si duele, dijo él. Y sus palabras resonaron en mí con un eco profundo. Pasaron 2 meses y no tuvimos noticias de mi familia. Navidad y Año Nuevo lo celebramos los 3, y Mateo ya sonreía cuando hablábamos con él, su sonrisa sin dientes más brillante que cualquier luz navideña. Parte de mí aún esperaba que mi madre llamara. Quisiera ver a su nieto, pero el teléfono permaneció en silencio. Y con cada día, esa esperanza se desvanecía. Un día en enero, cuando trabajaba desde casa y Mateo dormía en su cuna, sonó el timbre. Dejé el portátil, sintiendo cómo mi corazón aceleraba ligeramente. Al abrir la puerta, vi a Laura. Estaba sola. Su embarazo ya era evidente bajo su grueso abrigo de invierno. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos no había la habitual arrogancia. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz más suave de lo que recordaba. La dejé entrar, sintiendo una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Papá y mamá saben que estás aquí?, le pregunté, señalando el sofá. No, respondió ella, quitándose el abrigo y doblándolo cuidadosamente sobre el respaldo de una silla. Nadie sabe que he venido a verte. Me senté frente a ella, esperando alguna trampa. Laura miró alrededor. Su mirada pasó por los muebles sencillos de nuestro departamento. El sofá acogedor, los juguetes de Mateo en el suelo, las fotos de Mateo en la estantería. El departamento es acogedor, dijo, sin sarcasmo en su voz. No es como estamos acostumbrados, pero es bueno. ¿Por qué viniste, Laura?, le pregunté directamente, sin ganas de perder tiempo con conversaciones vacías. Ella suspiró y pasó su mano por su vientre. Sus dedos temblaban ligeramente. Después de la cena del Día de Acción de Gracias, no pude dejar de pensar en lo que dijiste, comenzó, su voz suave pero sincera, y en cómo todos reaccionamos. El monitor de bebé en la mesa emitió un suave ruido. Mateo se estaba despertando. Miré a Laura, esperando su reacción, pero ella solo sonrió ligeramente. ¿Te importaría si lo traigo?, pregunté, levantándome. Me gustaría conocerlo, si no te molesta, respondió ella, y en su voz había una suavidad inusual. Asentí y fui a la habitación de Mateo. Su cuna estaba junto a la ventana, y la suave luz invernal iluminaba su rostro, haciéndolo aún más angelical. Se despertaba frotándose los ojitos con sus pequeños puños. Y lo tomé en mis brazos con cuidado, sintiendo cómo su calor calmaba mi corazón. Al regresar a la sala, noté cómo Laura lo miraba. Su mirada estaba llena de algo que no podía reconocer de inmediato. «Es hermoso», Sofía finalmente dijo ella. Su voz tembló. «Se parece mucho a ti cuando eras bebé». Me sorprendieron sus palabras, y una ligera amargura me pinchó. «¿De dónde lo sabes?», le pregunté, sentándome con Mateo en las piernas. «Tú eras muy pequeña cuando nací». Laura bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su suéter. «Mamá tiene álbumes de fotos», respondió ella. «A veces los miro, más de lo que piensas». Me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Mateo comenzó a jugar con mi collar. Sus pequeños dedos se aferraban a la cadena, y ese movimiento inocente me ayudó a organizar mis pensamientos. «Laura, ¿qué está pasando?», le pregunté, mi voz firme pero no severa. «No hemos hablado de verdad en años, y ahora apareces en mi casa queriendo conocer a tu sobrino, al que rechazaste». Ella levantó la mirada, y fue la primera vez que vi vulnerabilidad en ella. Laura, siempre tan segura, siempre tan perfecta, estaba sentada frente a mí como si se hubiera quitado una máscara. «En casa todo cambió desde que te fuiste», comenzó. Su voz era baja, casi un susurro.
Papá está todo el tiempo furioso, mamá llora cuando cree que nadie la ve. Y yo empecé a hacerme preguntas. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, sintiendo que mi curiosidad se mezclaba con la cautela. Todo, respondió ella. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde unos pocos copos de nieve giraban. Todo por esta vida perfecta que estamos construyendo. Por las expectativas, por las apariencias. Cuando te fuiste, fue como si hubieras destruido una parte fundamental de nuestra fachada familiar. Y todo empezó a desmoronarse. Fruncí el ceño, tratando de entender a qué quería llegar. ¿Y ahora estás aquí como mensajera de paz?, le pregunté, mi voz llena de escepticismo. ¿Es que regrese y finja que todo está bien? Laura sacudió la cabeza. Sus movimientos fueron bruscos, casi desesperados. No soy mensajera, dijo ella. Vine porque necesitaba hablar contigo. Hermana a hermana. Sin la influencia de papá y mamá. La miré, y por primera vez en muchos años vi sinceridad en sus ojos. Ella continuó. Su voz se hizo un poco más fuerte, pero aún temblaba. Desde que me casé con Juan, viví la vida que papá y mamá diseñaron para mí, dijo. Casa perfecta, marido con el apellido correcto, hijos en el momento adecuado. Siempre pensé que era feliz. Hasta que te vi esa noche con Diego y vuestro hijo, desafiando todo. Quise responder, pero ella levantó la mano, deteniéndome. Por favor, déjame terminar, me pidió, y asentí, sintiendo cómo mi corazón se apretaba. Esa noche, cuando regresamos a casa, Juan y yo tuvimos una gran discusión. Me reprochó por no defenderme, por dejar que papá y mamá me trataran así. Y tenía razón. Fui cómplice de su favoritismo, de su injusticia contigo, porque me convenía. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Nunca esperé tal confesión de Laura. Ella siempre había sido la que ganaba, la que recibía toda la atención de los padres, mientras yo quedaba a la sombra. El bebé que esperas, continuó Laura, tocándose el vientre, es una niña. Y me asusta pensar que algún día ella pueda sentir lo que tú sentiste en nuestra familia. No quiero que crezca en este ambiente tóxico. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Mateo comenzó a moverse, y lo tomé en mis brazos, meciéndolo suavemente. ¿Qué quieres decir, Laura?, le pregunté. Mi voz era más suave, pero aún cautelosa. Estoy diciendo que te admiro, Sofía, dijo ella, y sus ojos brillaron con lágrimas. Admiro tu valentía por elegir tu propio camino, a pesar del rechazo de ellos. Y quiero pedirte perdón por todo el tiempo en que contribuyeron a tu dolor. Sentí como las lágrimas finalmente salían, deslizándose por mis mejillas. Durante años soñé con escuchar esas palabras de mi hermana, pero ahora que las escuchaba, no sabía cómo reaccionar. Juan y yo estamos pensando en mudarnos, continuó. Su voz se volvió más segura. Queremos irnos lejos de la influencia de papá y mamá, criar a nuestros hijos de otra manera. Ellos lo saben. Pero esa noche, al verte, entendí que a veces tienes que elegir entre complacer a los padres y hacer lo correcto para tus hijos. Laura extendió las manos pidiendo que le dejara tomar a Mateo. Me quedé inmóvil, instintivamente acercándolo más a mí, pero luego lo entregué lentamente. Ella lo tomó con cuidado, como si temiera que desapareciera. Sus ojos brillaron con ternura mientras lo miraba. «Hola», pequeño Mateo susurró, su voz llena de calidez. «Soy tu tía, Laura». Mateo la miró. Sus grandes ojos brillaban con curiosidad, y luego le dio una de sus sonrisas sin dientes. Laura se rió, y esa risa era tan sincera como no la había oído de ella en años. «¡Dios mío!», Sofía dijo. Su voz tembló. «¿Cómo pudieron rechazar esta perfección?». En ese momento, el teléfono sonó. Era Diego, llamando desde el trabajo. Me alejé hacia la ventana y le conté brevemente que Laura estaba en casa y que todo estaba bien. Cuando colgué, Laura me miraba con una expresión pensativa. «Parece que él es una buena persona», dijo ella, y en su voz no había la burla habitual. «El mejor de todos los que conozco», confirmé, sintiendo cómo el calor se expandía en mi pecho. «¿Cómo se conocieron?», preguntó ella. «No nos habíais contado nada sobre él». Me di cuenta de que mi familia no sabía mucho sobre mi vida. Nos conocimos en un proyecto, comencé, acomodándome. Soy directora creativa en una agencia de publicidad y su estudio de arquitectura diseñaba nuestras nuevas oficinas. Estuvimos casi un año trabajando juntos, cuando me quedé embarazada.
Laura levantó las cejas, sorprendida. No sabía que tenías un puesto tan importante, confesó. Hay mucho que no sabes de mí, Laura respondí. Mi voz era suave pero firme. Nunca preguntaste. Ella asintió, aceptando mi reproche. Tienes razón, dijo. Estaba demasiado ocupada compitiendo contigo por la atención de papá y mamá, o más bien disfrutando de que me la dieran a mí. Mateo comenzó a inquietarse, y lo tomé en mis brazos, meciéndolo suavemente. ¿Y ahora qué?, le pregunté, mirándola. ¿Vas a pretender que todo lo olvidamos y seremos una familia feliz? Laura negó con la cabeza. Su rostro se tornó serio. No respondió. Sé que hay demasiado dolor acumulado para eso. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a intentar construir una relación genuina entre nosotras, si tú también lo quieres. La observé, buscando en sus palabras algún indicio de manipulación, pero no lo encontré. Esta era Laura, como nunca la había visto. Modesta, vulnerable, sincera. Mamá y papá quieren verte, añadió después de un momento. Su voz se hizo más baja. No lo dije de inmediato porque quería hablar contigo primero. Están destrozados, Sofía. ¿Destrozados porque perdieron a su hija o porque les da vergüenza la situación?, le pregunté. Mi voz era tajante. Supongo que ambas cosas, respondió con sinceridad. Pero creo que están comenzando a entender que actuaron mal. Papá incluso mencionó que quiere llamar a Diego para conocerlo mejor. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Mateo se quedó dormido en mis brazos y lo cubrí cuidadosamente con la manta. Esa noche, después de que Laura se fue, me quedé en la cocina con una taza de té, mientras Diego acomodaba a Mateo. Cuando volvió, le conté todo sobre la visita inesperada de mi hermana, sus disculpas y que nuestros padres querían vernos. ¿Qué piensas?, le pregunté, mirándolo. Se sentó frente a mí, su rostro pensativo. Debemos darles una oportunidad, dijo, tomándome de las manos. Es tu familia y apoyaré cualquiera de tus decisiones, pero también son la familia de Mateo. Eso es lo que me preocupa, respondí. Mi voz tembló. No quiero que lo acepten a medias o que lo hagan sentir menos por las circunstancias de su nacimiento. Entonces vamos a ponerlos a prueba, propuso Diego, con determinación en sus ojos. Nos encontramos en un lugar neutral, en público, para ver si realmente han cambiado o si es solo un intento de mantener las apariencias. Estuve reflexionando sobre las palabras de Diego durante varios días, sopesando los pros y los contras. La idea de encontrarme con mis padres me asustaba, pero al mismo tiempo sentía que podría ser la oportunidad para cerrar una vieja herida. Finalmente, me decidí y llamé a mi madre. La conversación fue breve, tensa, pero acordamos encontrarnos en un restaurante el siguiente fin de semana. Un lugar público, como sugirió Diego, donde nadie podría perder el control. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba frente al espejo, eligiendo mi ropa, como si eso pudiera protegerme de lo que me esperaba. Me puse un vestido azul oscuro y sencillo, que resaltaba mi confianza, y me peiné con cuidado. A Mateo lo vestí con su mejor overol, azul, con pequeñas estrellitas, que lo hacía parecer un pequeño ángel. Diego estaba elegante pero relajado. Pantalones oscuros y una camisa blanca, con las mangas ligeramente remangadas, para mostrar que no se estaba esforzando demasiado. ¿Estás nerviosa?, me preguntó. Mientras estábamos frente al restaurante y el viento frío me alborotaba el cabello. Sí, respondí sinceramente, mirando su rostro tranquilo. Pero es algo que debo hacer. Entramos y de inmediato vi a mis padres sentados en una mesa al fondo. La mesa estaba puesta con el mismo cuidado que en casa. Mantel blanco, cubiertos de plata, copas que reflejaban la luz de las lámparas. Mi madre levantó la vista cuando entramos y, por un momento, vi en su mirada una melancolía, algo que nunca antes había notado. Mi padre se mantenía serio. Su mirada pasó rápidamente por Diego, evaluándolo, como siempre. «Sofía», dijo mi madre, levantándose. Su voz temblaba. «Gracias por venir». Su mirada se desvió inmediatamente hacia Mateo, que había despertado en los brazos de Diego y observaba todo con curiosidad. Sus grandes ojos marrones brillaban, y vi cómo el rostro de mi madre se suavizaba. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo las manos hacia el bebé. Sus dedos temblaban levemente. Miré a Diego, quien asintió con una sonrisa apenas perceptible.
Mateo fue entregado a mi madre, quien lo sostuvo con tanta delicadeza, como si fuera de cristal. «Hola, bebé», susurró ella, y noté cómo las lágrimas brillaban en sus ojos. «Soy tu abuela». Mi padre se mantuvo distante al principio, sentado erguido como una estatua, pero poco a poco se acercó para observar mejor al nieto. Su rostro seguía siendo impenetrable, pero vi cómo sus dedos se apretaban alrededor del borde de la mesa. «Se parece a ti, Sofía», dijo finalmente. Su voz baja, casi sorprendida. Nos sentamos a la mesa y un silencio incómodo nos envolvió. Solo lo interrumpían los ruidos que Mateo hacía mientras jugaba con la sonajera que le había dado. Diego, siempre diplomático, intentó aliviar la tensión. «El restaurante es muy agradable», dijo, mirando alrededor. «¿Suelen venir aquí?» Mi padre lo miró directamente, por primera vez esa noche. «Es nuestra primera vez», respondió. Su voz estaba tranquila. Queríamos elegir un lugar nuevo, sin recuerdos ni asociaciones para esta reunión. Mi madre, aún sosteniendo a Mateo, finalmente habló. Su voz era suave, pero llena de dolor. «Sofía, no tengo excusas por lo que pasó en el Día de Acción de Gracias», dijo, mirándome a los ojos. «Nos comportamos de manera terrible». Se giró hacia Diego. «Entenderemos si no quieren perdonarnos, pero al menos permítanos conocer a nuestro nieto». Sentí como la ira y el dolor que había reprimido durante tanto tiempo surgían nuevamente en mi interior. «¿Por qué debería permitírselo?», pregunté directamente, mi voz afilada. «¿Qué ha cambiado en estos 2 meses?» Mi padre carraspeó, su rostro tenso, pero en su voz había una vulnerabilidad inusual. «Te fuiste. Eso es lo que cambió», dijo. «Nunca pensé que realmente te irías. Siempre regresabas, soportabas. Pero esta vez todo fue diferente». Miré a Mateo, que ahora estaba en mis piernas, y sentí como su calor me daba fuerzas. Esta vez tenía algo más importante que proteger, dije, mi voz firme. «Mi hijo no va a crecer sintiendo que no es suficiente, como me sentí yo toda mi vida». Mi madre permaneció en silencio, sus ojos llenos de lágrimas, pero aún sostenía a Mateo, mientras él empezaba a moverse inquieto. «Laura nos abrió los ojos», confesó mi padre, su voz más baja de lo habitual. «Después de tu partida, nos dijo la verdad que no queríamos ver. ¿Cómo nos habíamos comportado con ustedes? ¿Cómo te hacíamos sentir menos valiosa? Una camarera se acercó para tomar nuestro pedido, y agradecí ese breve respiro. Me dio tiempo para calmarme y tranquilizar mis manos temblorosas. Cuando se fue, Diego tomó la palabra, su voz tranquila pero firme. «Deben entender que ahora Sofía y yo somos una familia», dijo, mirando a mis padres. «Cualquier relación que quieran tener con Mateo debe incluir respeto hacia nosotros dos y nuestras decisiones». «Lo entendemos», aseguró mi madre rápidamente, su voz llena de esperanza. «Y queremos intentarlo». La miré, sintiendo cómo el viejo dolor volvía a surgir en mi interior. «Han pasado 5 meses desde el nacimiento de su nieto», dije, mi voz fría. «En todo este tiempo podría haber pasado cualquier cosa, y ustedes no estaban ahí. ¿Cómo puedo confiar en que ahora todo será diferente?» Mi padre, siempre tan orgulloso, bajó la mirada. Sus dedos apretaban la servilleta. «No podemos cambiar el pasado, Sofía», dijo. «Solo podemos tratar de hacerlo mejor de aquí en adelante». Mateo comenzó a llorar, y mi madre, nerviosa, me lo pasó cuidadosamente. Lo calmé, pero seguí hablando, mi voz más fuerte que nunca. «Ustedes rechazaron a mi hijo incluso antes de nacer», dije. «Lo consideraron una vergüenza, no una bendición. Y ahora quieren ser parte de su vida como si nada hubiera pasado. No esperamos que todo sea como si nunca hubiera sucedido», respondió mi padre. Y en su voz había una sinceridad inusual. «Esperamos que nos den la oportunidad de mostrarles que podemos cambiar». Nos trajeron la comida y comimos en un tenso silencio, interrumpido de vez en cuando por Mateo, que ahora estaba en su sillita y jugaba con una cuchara. Cuando mi madre terminó de comer, sacó de su bolso un pequeño paquete. «Esto es para Mateo», dijo, pasándomelo. «Es algo pequeño, pero...» Abrí el regalo con cuidado, sintiendo que todos los ojos estaban puestos en mí. Era una antigua sonaja de plata con las iniciales MRM, grabadas Mateo Rodríguez Morales, los apellidos de Diego y los míos. «Fue tuya cuando eras bebé»,
explicó mi madre. Su voz temblaba. Añadí sus iniciales. Gracias, dije, conmovida por el gesto. Es muy bonito. Diego y yo nos miramos. Antes de la reunión, habíamos acordado que tomaríamos decisiones juntos, basándonos en cómo se desarrollara todo. Sentí como mi corazón se rompía entre el miedo y la esperanza. Estamos dispuestos a intentarlo, finalmente dije, mi voz suave pero decidida, pero despacio y en nuestros términos. Ustedes deben respetar a Diego como mi pareja y como el padre de Mateo. Nada de propuestas de matrimonio o formalidades. Somos una familia, igual que cualquier otra. Mi padre asintió, aunque vi que le costó. Nada de juicios ni comentarios sobre cómo criamos a Mateo. Continué. Ustedes son su abuela y su abuelo, no sus padres. Claro, aceptó mi madre, con los ojos brillando de lágrimas. Y por último, añadí, sintiendo cómo mis palabras se volvían más pesadas. Esto es temporal. Si en algún momento siento que no respetan nuestras decisiones o vuelven a los viejos hábitos, nos alejaremos nuevamente, y esta vez, para siempre. Mi padre extendió la mano hacia Diego, su rostro serio. Te lo prometo, dijo con formalidad, que entendí como su manera de mostrar respeto. Diego le estrechó la mano, y ese gesto selló el acuerdo tácito, que ninguno de nosotros sabía si funcionaría, pero estábamos dispuestos a intentarlo. Cuando nos preparamos para irnos, mi madre tomó mi mano, sus dedos fríos pero su agarre firme. Laura nos contó sobre tu trabajo, sobre tu puesto como directora creativa, dijo, su voz tímida. Nunca lo habías mencionado. Nunca preguntaste, respondí, sintiendo cómo el viejo dolor resurgía. Siempre pensaron que no hacía nada importante. Estoy orgullosa de ti, Sofía, dijo. Su voz se quebró. Debería haberlo dicho más veces y antes. Esas palabras que había deseado escuchar toda mi vida finalmente salieron, cuando ya no necesitaba su confirmación, pero aún así significaron algo, y sentí cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Salimos del restaurante, y el aire frío de la noche nos envolvió. Diego llevaba a Mateo, que ya se estaba quedando dormido, arropado en una manta cálida. Caminaba junto a mis padres, sintiendo que cada paso parecía el comienzo de algo nuevo. No perfecto, no fácil, pero real. Por primera vez en mucho tiempo me permití creer que tal vez teníamos la oportunidad de construir algo mejor. Ha pasado un año desde aquella cena en el restaurante, y ese año estuvo lleno de desafíos, pero también de alegrías inesperadas. El proceso de reconstruir mi relación con mis padres no fue fácil. Hubo momentos en los que viejos rencores salían a flote, haciéndome dudar de mi decisión. Pero también hubo otros momentos que me hacían creer que estábamos en el camino correcto. Mateo acaba de cumplir 15 meses y ya daba sus primeros pasos, tambaleándose y cayendo. Pero con una determinación obstinada, se levantaba una vez más. Su risa llenaba nuestro pequeño apartamento y cada vez que extendía sus manitas hacia mí, sentía cómo mi corazón se expandía de amor. Mi mamá empezó a venir 2 veces a la semana para quedarse con él mientras yo trabajaba. Vi cómo ella cambiaba. La mujer que antes estaba obsesionada con su apariencia, ahora se sentaba en el suelo, construyendo torres de bloques y riendo cuando Mateo las derribaba. Su rostro brillaba cuando lo miraba, y comencé a notar cómo trataba de ser no solo la abuela, sino una parte real de su vida. Mi papá era más reservado, pero su amor por Mateo se manifestaba en pequeños detalles. Traía juguetes educativos que escogía con tanto cuidado como si fuera la tarea más importante de su vida. Nunca imaginé ver a mi padre, siempre tan estricto e impenetrable, sentado en la alfombra, mostrando pacientemente a Mateo cómo armar un rompecabezas. Pero Mateo logró derribar sus barreras. Y eso fue un milagro que no esperaba. Laura tuvo una hermosa niña, Valeria, y como prometió con Juan, se mudó a otra ciudad. Esa decisión no fue fácil para mis padres. Vi cómo mi mamá apretaba los labios cuando hablaba de su partida, y mi papá se volvía aún más callado de lo habitual. Pero respetaban la elección de Laura, y eso fue otro signo de que nuestra familia estaba cambiando. Laura me llamaba una vez a la semana, y nuestras conversaciones se alargaban cada vez más, se volvían más sinceras. Aprendíamos a ser hermanas de nuevo, y aunque lentamente, lo estábamos logrando. Diego y yo también dimos un paso hacia adelante. Nos comprometimos, pero no porque alguien lo esperara de nosotros, sino porque sentimos que estábamos listos.
Nuestro compromiso fue tranquilo, casi secreto. Organizamos una pequeña fiesta en nuestro apartamento, invitando solo a los amigos y familiares más cercanos. Mis padres vinieron y noté cómo se mantenían al margen, respetando nuestro espacio. Mi mamá incluso me ayudó a decorar la mesa. Y mi papá, para mi sorpresa, pronunció un breve brindis por nuestra felicidad. Fue la primera vez que lo vi tan abierto, y sentí cómo el viejo dolor en mi pecho se aliviaba un poco. Lo más sorprendente fue ver cómo mi mamá había cambiado. La mujer que en su momento celebró mi supuesto aborto, ahora defendía a Mateo de los comentarios venenosos de viejos amigos. La escuché cortar bruscamente a una de sus conocidas cuando se permitió insinuar que Mateo había nacido en circunstancias equivocadas. Eso le costó algunas amistades, pero aprendió a valorar la autenticidad más que la apariencia, y me sentí orgullosa de ella por ello. Mi papá era más reservado, pero su amor por Mateo era evidente. Recientemente me dijo algo que nunca imaginé escuchar. Estábamos sentados en la sala, mirando cómo Mateo jugaba con un nuevo juguete que mi papá le había traído. «Me alegra que no hayas seguido mis reglas, Sofía», dijo él, su voz suave pero firme. «Si lo hubieras hecho, no tendríamos a este pequeño milagro en nuestra vida». Lo miré, sintiendo cómo las lágrimas acudían a mis ojos. Esas palabras no solo eran un reconocimiento a su amor por Mateo, sino también a sus errores, y significaban más de lo que podría expresar. A veces, cuando veo a mi familia junto a Mateo corriendo de un lado a otro, a mi mamá riendo de sus travesuras, a mi papá intentando ocultar una sonrisa, recuerdo aquella horrible escena del Día de Acción de Gracias. Las palabras de mi mamá, que entonces cortaron como un cuchillo. «Gracias a tu aborto, nuestra línea de sangre sigue limpia». Ahora parecen tan lejanas, casi irreales, frente al amor que todos sentimos por mi hijo. Estaba sentada en el sofá, mirando cómo Mateo jugaba con los bloques. Sus deditos intentaban construir una torre que se caía de inmediato. Su risa sonaba como una campanita, y sentía cómo ese sonido curaba las viejas heridas que había llevado en mí durante tanto tiempo. Mamá estaba cerca, sentada en el suelo. Sus ojos brillaban cuando le pasaba a Mateo un nuevo bloque. Papá, siempre tan reservado, los observaba desde el sofá, pero las comisuras de sus labios se alzaban ligeramente, mostrando su alegría. Laura, que ahora vivía en otra ciudad, me había enviado por la mañana una foto de Valeria, su hija recién nacida, y sonreí, imaginando cómo, algún día, nuestros hijos jugarían juntos. A veces recuerdo esa noche de Acción de Gracias, las palabras de mamá que entonces cortaban como un cuchillo. «Gracias a tu aborto nuestra genealogía sigue siendo pura». Ahora parecen tan lejanas, como si pertenecieran a otra vida. Ese dolor aún vive en mí, pero ya no me define. Mateo, Diego, mi familia, me han enseñado que la verdad, por dura que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y esa luz es capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Miré a Mateo, su sonrisa sin dientes, y sentí cómo mi corazón se llenaba de confianza. Hemos atravesado la tormenta, pero ahora estamos en tierra firme. Y pase lo que pase en el futuro, sé que escribiremos esta historia juntos, paso a paso, con un amor más fuerte que cualquier error del pasado.